días, buenas tardes, buenas noches a cada uno. Nos volvemos a encontrar, esta vez de forma virtual. Espero que se encuentren bien. Y en esta ocasión nos encontramos en la primera clase virtual, después de haber transcurrido las tres primeras clases de forma presencial. Y a lo largo de las tres primeras clases fuimos desarrollando acerca del texto de Papalia en base al desarrollo cognitivo en la adolescencia. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar eh, nuestra cuarta clase, pero de forma presencial. Antes de empezar, quería repasar con ustedes lo que fuimos eh, desarrollando, los temas que fuimos desarrollando a lo largo de las tres primeras clases. Como ustedes saben, en la primera clase desarrollamos acerca del desarrollo cognitivo del sujeto adolescente, pero habíamos dicho que el adolescente en sí eh, va a sufrir diferentes tipos de cambios, tanto cambios hormonales, cambios biológicos, físicos, naturales del cuerpo, pero también va a sufrir o va a tener otro tipo de cambio, otro tipo de transformación, y esto va a ser a nivel del pensamiento, a nivel mental. Va a haber un desarrollo en el sujeto que está pasando por esta etapa, un desarrollo eh, en el pensamiento, y en base al cambio que va a tener el sujeto, habíamos dado que los primeros cambios que se presentan eran en el pensamiento, y en base a eso nosotros decíamos que este sujeto adolescente empieza a pensar de manera diferente, empieza a usar otros tipos de herramientas, por ejemplo, el pensamiento abstracto, empieza a pensar más de forma abstracta en... ¿Por qué? Porque en la etapa anterior teníamos un sujeto que pensaba básicamente de manera concreta, pero en esta etapa ya empieza a usar el pensamiento abstracto, y también va a haber un cambio en el procesamiento de la información, habíamos dado en la memoria del trabajo, habíamos hablado también que empieza a usar y va a tener la característica, este sujeto, de poder aplicar la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Habíamos hablado que la metacognición era pensar sobre el propio pensamiento, poder analizar lo que estoy pensando. También va a tener otra característica, que va a ser el pensamiento hipotético deductivo. Este sujeto ya va a empezar a poder plantearse diferentes tipos de hipótesis, deducciones y ponerlas a prueba. También va a haber cambios en la manera de la toma de decisiones que va a tener, ya que va a tener esta metacognición que va a empezar a funcionar de manera inconsciente, obviamente. También habíamos hablado, eso en base a la teoría que Piaget, que era uno de los autores que nosotros usamos, que está dentro del texto, hablaba de la etapa de las operaciones formales. Este sujeto va a entrar en la etapa de la formación, las formaciones, las operaciones formales, perdón. ¿Y qué va a indicar estas operaciones formales? Justamente ese cambio de pensamiento, esa transformación en el desarrollo cognitivo del adolescente. Después habíamos hablado también de otro autor en la primera clase, que era Elkin. ¿Y qué decíamos acerca de Elkin? Hablábamos del egocentrismo adolescente, hablábamos de las características inmaduras del pensamiento adolescente, y justamente hablábamos del egocentrismo y cómo se manifiesta en esta etapa. Y habíamos dicho, en base a esto, que él va a hablar que el egocentrismo adolescente se manifiesta de dos maneras, en base a la audiencia imaginaria y la fábula personal. Que la audiencia imaginaria y la fábula personal es sentir que todos me miran, que todos me juzgan, y la fábula personal es aquella, este sujeto que no se sujeta justamente a las reglas de este mundo, se cree que puede con todo, contra todos, se siente también invulnerable, capaz, y bueno, y esto también puede llevar a diferentes tipos de comportamiento que pueden ser autoagresivos y peligrosos para este mismo sujeto. También hablábamos un poco de los aportes en base a las teorías, a la teoría planteada por Vygotsky, y habíamos hablado justamente de la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo. ¿Qué es esto? La importancia del vínculo con el otro para que este desarrollo se pueda dar de manera esperable en el sujeto. Y también otra cosa que nosotros planteábamos es que como docentes nosotros tenemos que entender, comprender que este desarrollo no se da de igual manera en todos los sujetos, sino que va a depender mucho de las características de su entorno. Y hablábamos en base a su entorno, en base al entorno eh, familiar, en base al entorno social, económico, en base al nivel educativo que va a tener este sujeto, las condiciones ambientales por las cuales este sujeto va a experimentar, y por las cuales va a constituirse, que eso va a tener mucho que ver con el tipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los adolescentes o no todos los sujetos que estén en esta etapa se van a desarrollar del mismo modo, ya que van a depender de estos diferentes tipos de características, y eso va a dar cuenta de cómo se va a ir dando el desarrollo en el adolescente. Después en la clase 2 habíamos dado
que además del cambio en el pensamiento, en la transformación del pensamiento que se da en el sujeto, también este sujeto va a tener otro tipo de cambio, que como docentes o como futuros docentes nosotros tenemos que tener en cuenta en base a nuestras prácticas, más si nos toca intervenir con este tipo de sujetos. Y hablábamos también del desarrollo del lenguaje en la adolescencia, que este también es otro tipo de cambio, otro tipo de transformación que se va a dar en estos sujetos de esta etapa justamente. Y habíamos hablado que estos sujetos empiezan a tener un lenguaje que se vuelve más abstracto, más flexible, empiezan a hablar más de forma abstracta, darle sentido a diferentes tipos de palabras que antes por ahí no le daban significado, no le daban cierto sentido, empiezan a darle diferentes tipos de sentido, a añadir más palabras dentro de su vocabulario, la capacidad también, van a tener la capacidad de comprender las ironías, las metáforas, los sarcasmos, que en la etapa anterior no lo tenían. Habíamos hablado de la ampliación del vocabulario, un vocabulario más técnico, un vocabulario más académico, que esto va a tener que ver mucho también con el contexto del nivel educativo por el cual ellos transcurran. También hablábamos que los adolescentes van a poder expresarse de manera más compleja, dando sentido a diferentes palabras y significados, como dijimos anteriormente, y van a poder definir diferentes situaciones y analizar en abstracciones. Por ejemplo, yo había dado un ejemplo de la palabra amor, justicia, empiezan, y obviamente que esa palabra, el significado, el concepto de esa palabra va a ser para cada uno diferente, ¿no? De manera que va a tener mucho que ver con el desarrollo y con el contexto que tenga este sujeto. Ahora vamos a repasar lo que dimos un poco en la clase, en la última clase presencial, que era en base al desarrollo moral de la fe y la identidad vocacional, que nos va a hablar Papalia en su texto. Y para eso quiero compartir con ustedes, van a encontrar estas filminas, esta presentación de esta clase en el aula virtual, en la primera clase, en la cual ustedes también van a tener acceso, y por acá les voy a mostrar y vamos a ir desarrollando a medida que van pasando las filminas. En esta primera clase, ustedes van a poder dar cuenta que van a encontrarse con, como les dije, con esta filmina, donde el título va a ser Reconstruimos aprendizaje y experiencias. ¿En base a qué? En base al texto y a los contenidos que dimos en la última clase presencial. Eh, Como segunda fase con la hoja de ruta, que les va a servir como guía para ir viendo todas las actividades que deberán realizar y las consignas que tendrán en esta primera clase, y será como un hilo conductor para poder realizar y desarrollar de manera favorable esta clase. Bueno, como primera consigna ustedes van a tener que realizar la consigna de nos introducimos en el tema. ¿Y a qué refiere esto? Les voy a pedir que ustedes vuelvan al material que dimos en la última clase, en la tercera clase, en base al desarrollo moral de la fe y la identidad vocacional, en el texto de Papalia, en el capítulo 16, que ahí se van a encontrarse, también está en la bibliografía, en la primera parte, de qué página a qué página deberán leer, más que nada para que ustedes puedan introducirse nuevamente en el tema y puedan que este video sirva más como guía de lo que ustedes ya anteriormente fueron leyendo y estudiando y analizando. Después, como segunda consigna, van a tener que ver justamente este video, esta clase, esta primera clase virtual, y como tercera consigna, que es muy importante, van a tener que participar del foro de debate, al cual denominé los valores en la escuela hoy, que al finalizar el video les voy a explicar de qué se trata. Seguimos. Bueno, como les dije anteriormente, la bibliografía, la cual deberán repasar, estudiar, analizar, será la de Papalia, Psicología del Desarrollo, el capítulo 16, que ya estuvimos desarrollando anteriormente, desde la página 504 a la 511, y también les voy a pedir si pueden repasar a lo que refiere el texto y la teoría que presenta Mariana Maggio sobre la enseñanza poderosa en las aulas contemporáneas, que estuvimos dando en la segunda, en la tercera clase presencial, y de la cual nosotros como futuros docentes, ustedes, es muy importante tener en cuenta al momento de intervenir en nuestras clases. Bien, como dijimos anteriormente, la adolescencia es una etapa de búsqueda y de construcción. ¿De construcción de qué? De la identidad, de búsqueda de la identidad, de este sujeto adolescente que está sufriendo y está teniendo diferentes tipos de cambios, no solamente a nivel corporal, sino que también a nivel del pensamiento, a nivel del lenguaje, de los sentimientos. Y la adolescencia, como dijimos, es un periodo de profundos cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales, y es el momento en que los jóvenes buscan definir quiénes son, qué valores tienen y cuál es el lugar o el lugar de ellos en este mundo, ¿no? ¿Qué lugar ocupan ellos?
a proyectarse, también empiezan a proyectarse en base al futuro, y en esta etapa surgen diferentes tipos de preguntas sobre la identidad, sobre la fe, sobre los valores, sobre las relaciones, relaciones sociales, y también, sobre todo, sobre el futuro, sobre su futuro. Y justamente el rol docente es clave, ¿para qué? Para acompañar, para guiar, para escuchar al adolescente en su proceso de formación integral. Siempre, siempre respetando la singularidad y promoviendo a la reflexión, ¿no? Promoviendo a que este adolescente pueda también tener desafíos cognitivos y nuestras prácticas, nuestra intervención pueda llevarlos a que ellos puedan reflexionar y cuestionarse en base a los diferentes tipos de conceptos. ¿Para qué? Para formar en ellos un pensamiento crítico, que es lo que nosotros buscamos. Sujetos que puedan tener pensamiento crítico. Eh, en base a esto, vamos a hablar sobre el desarrollo moral según este autor, que es Colbert, y Colbert lo que va a decir es proponer 3 niveles del desarrollo moral que explican, él dirá, cómo las personas razonan sobre el bien y sobre el mal. Y él va a decir que existen 3 tipos de niveles. Como verán, dice que existe el nivel preconvencional, que son donde las decisiones morales se basan en el castigo y la recompensa. Después hablará sobre el segundo nivel, que es el nivel convencional, que es donde las decisiones morales se basan en el castigo y la recompensa. Y hablará sobre el tercer nivel, que es el postconvencional. Bueno, en base a este concepto, vamos a desarrollar la teoría de otro autor que habla sobre el desarrollo moral, y este autor se llama Colbert, que más o menos lo nombramos en la última clase, y Colbert en este caso va a proponer 3 niveles del desarrollo moral que según su teoría va a explicar cómo nosotros las personas razonamos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y en esta ocasión él va a presentar 3 tipos de niveles y va a hablar de que existe un nivel que es el nivel preconvencional, y va a hablar que este nivel preconvencional es anterior a la etapa adolescente, que es donde las decisiones morales se basan en el castigo o la recompensa que este sujeto pueda obtener, ¿no? Después va a hablar de un nivel que lo va a llamar nivel convencional, que va a decir que la mayoría de los adolescentes se encuentran en este nivel, y va a hablar de este nivel convencional como aquel donde el individuo, donde las personas siguen las normas sociales para ser aceptados y mantener un orden que se les es impuesto. Y después va a hablar de otro nivel que va a decir que no todos los sujetos, más allá que sean o no adolescentes, llegan a este nivel de desarrollo, que va a ser el nivel post-convencional, perdón. Y va a decir que este nivel es donde las personas actúan según principios éticos personales más allá de las normas que les sean impuestas. Empiezan a reflexionar, a cuestionarse, a criticarse diferentes tipos de normas que se les fueron impuestas, ya sea por sus autoridades, o su entorno, y empiezan a cuestionarse sobre esta y a formar diferentes tipos de normas ellos mismos, personales, individuales, como principios éticos. Y, y, después lo que quería por ahí agregar es que justamente en esta etapa de la adolescencia, muchos niveles, muchos adolescentes, perdón, se encuentran en el nivel convencional, va a decir este autor, aunque algunos comienzan a cuestionar las reglas y a construir valores propios. Seguimos. Después vamos a tener otro concepto dentro del texto de Papalia, que es acerca de la teoría de Carol Gilligan, que ella va a hablar sobre la ética y el cuidado. Ella de alguna manera va a cuestionar o va a criticar el concepto dado por Colbert, y va a decir que, cuestionando su concepto, va a decir que este autor, que es Colbert, se basa más en su teoría en base a los varones y propone una mirada diferente esta autora. Y va a proponer en base a una diferencia, va a ser una diferenciación de género, podríamos decir, y va a hablar también en base a las mujeres. Y va a decir que las mujeres, y también muchos hombres, razonan moralmente desde una ética del cuidado, más allá de lo que propone Colbert, ¿no? Va a decir que la mujer por ahí razona más moralmente desde una ética del cuidado hacia el otro, basado en la empatía, basado en la responsabilidad y en el vínculo, teniendo siempre mucho en cuenta el vínculo con el otro. No se trata solo de cumplir normas, va a decir, sino que de considerar las consecuencias que justamente nuestras acciones, más allá de las normas que queremos cumplir, ocasionen sobre los demás.
Y esto es importante porque nosotros como docentes, y aplicándolo en el aula, esta perspectiva a nosotros nos invita a promover a la escucha, a la cooperación y también al respeto mutuo en base al vínculo con los otros. Sí. Otro autor que vamos a tener dentro del texto va a ser Erickson, y él va a hablar sobre la identidad. Y Erickson en este caso va a plantear acerca de la tarea principal del adolescente, cuál es la tarea principal que tiene este sujeto que está pasando por esta etapa de transformaciones, y va a decir que la tarea principal de este sujeto es resolver sobre la crisis entre su identidad y la confusión que se le presenta en base a los roles. Y este va a decir que el adolescente básicamente se pregunta y está preocupado en descubrir quién es, qué quiere ser él en un futuro y cuál es su lugar en este mundo también, qué lugar ocupa, cuál es su importancia como sujeto dentro de esta sociedad, dentro de este mundo, dentro de su contexto. Y si el adolescente no logra de alguna manera definir su identidad, puede, dice, experimentar inseguridades y desorientación en base a esta constitución que se da en este sujeto. Y justamente el docente puede ayudarlo generando confianza, generando apoyo y también oportunidades para que este sujeto pueda expresarse. Bien, en esta ocasión y en esta eh, casi última filmina, vamos a hablar un poco sobre las implicancias para la práctica docente, que es lo que a nosotros nos compete y lo que nos importa también y tenemos que tener en cuenta para nuestras futuras prácticas. Y en base a estas implicancias para la práctica docente, podemos decir que los adolescentes no aprenden solo contenidos y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo que fuimos hablando y desarrollando a lo largo de las 3 clases primeras presenciales y también en esta la volvemos a repetir, que no se trata solamente de dar y exponer contenidos, sino que también poder guiar a este sujeto adolescente a pensar críticamente, a decidir y a construir sentido. De eso se tiene que tratar y eso tenemos que tratar de lograr en nuestras intervenciones, en nuestros diferentes tipos de práctica. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y justamente para eso el docente debe ser acompañante, debe ser un guía y no solo aquel que transmite saberes. ¿Sí? Tiene que revolucionar de alguna manera sus prácticas, cuestionar sus propias prácticas y repensar sobre sus propias prácticas. ¿Cómo lo hace? Enseñando valores, promoviendo a la reflexión moral, eh, formando parte del acto educativo. Después también es fundamental generar espacios de diálogo y participación y pensamiento crítico, que es lo que hablamos. Y tener en cuenta que el adolescente no solo necesita aprender, sino ser comprendido, más sabiendo que ahora, una vez desarrollado todos estos conceptos, podemos ver cómo este sujeto está pasando por diferentes tipos de etapas y transformaciones a diferentes niveles y la tarea del docente implica enseñar, acompañar, integrando conocimiento y también sensibilidad y compromiso ético en sus prácticas, que es lo que nosotros tenemos que lograr. Y en base a esto nosotros habíamos mencionado un poquito sobre la teoría que nos presenta Mariana Maggio en base a su concepto de la enseñanza poderosa y habíamos hablado de que Maggio nos invita, a través de su teoría y reflexión propia, de poder transformar nuestras prácticas y poder intervenir con un sentido. Intervenir con sentido, que nuestras prácticas, que nuestras clases puedan tener un sentido, que nuestras planificaciones puedan tener, al momento de nosotros planificar, que podamos darle sentido a esa planificación y eso dará como resultado una enseñanza poderosa que pueda marcar la vida de nuestros estudiantes, justamente dejando, como dijimos, esas huellas certeras y esto lo podemos lograr con estrategias innovadoras que tengan un porqué y para qué y pensar también a quiénes va dirigido nuestra práctica, porque es importante. No es solamente traer diferentes actividades, contenidos, porque así lo hizo otro, sino pensar el por qué voy a traer eso, el para qué, cuál es el sentido de traer esa actividad, cuál es el sentido de poder desarrollar ese contenido y para quiénes voy también a desarrollar, para quiénes voy a desarrollar mis prácticas. Y para eso tengo que tener diferentes tipos de estrategias, dijimos, pensar siempre en el por qué, para quiénes y con qué fin, dándole sentido a mis prácticas. Por eso hablábamos sobre esta teoría donde Maggio sostiene que una enseñanza es poderosa cuando tiene sentido para los estudiantes, cuando también los involucra a ellos, los conectas con su mundo y los desafía cognitivamente. Por eso no se trata solo de transmitir información, sino de, habíamos hablado, generar experiencias que los estudiantes recuerden y transformen su manera de pensar, que ellos puedan salir del aula pensándose y que puedan repensar en las prácticas, en la intervención que nosotros como docentes pudimos brindarles. Les voy a pedir como última consigna que puedan participar de este foro de debate al cual designé los valores en la escuela. Luego ver de este video, dice la consigna,
teórico sobre el desarrollo moral, la fe y la identidad en la adolescencia, los invito a participar del espacio de reflexión y debate. Bien, muchas gracias, gracias por estar, gracias por seguir y bueno, nos seguimos leyendo y seguimos en la próxima.